a seguir hablando de Tena. Caro, también quiero tu opinión al respecto. Cuando seguimos viendo en el chat que además están preguntando por José del Valle. Es una vergüenza. No nos hacemos cargo. José del Valle, no sé por qué hoy está libre. No sé, yo le estoy Hombre de escribiendo, poca le estoy fe, escribiendo a su WhatsApp hombre de y poca estás... fe. Yo creo que él no sabía, estás- él no se imaginaba este escenario, no sé. escenario así. No me responde, ni siquiera lee mis mensajes, no sé, si parece de aquí a que terminamos hablamos, pero Está en el hospital de cardiología. Sí, sí. no sé dónde está José del Valle, no me hago cargo, discúlpenme. ¿Sabes que el jueves hicimos el programa Es Así, punto? Y ahí hablamos la previa de los 4 partidos de la Copa Oro. Cuando hablamos del partido Guatemala contra la selección de Canadá, José Valle dijo que le daba 1% de chances a Guatemala. Yo me agarraba la cabeza, ¿cómo Con 1%? Con Sí, razón. José le daba 1% de probabilidades a Guatemala. Dije, a ver, esto es fútbol, José, no podemos. Entiendo que Canadá es favorito, entiendo que es favorito, pero en la previa no podemos ir con un porcentaje tan bajo. Guatemala tiene chances contra Guatemala. Serán pocas, 15, 20, 30, lo que sean, pero no 1%. Yo Ni creo José que él creía en estaba sacando Guatemala. el paraguas para no desilusionarse otra vez. Estamos hablando de No, porque Honduras 25. también le dio 1%. Honduras también le dio 1%. No, ya entiendo, Caro, porque es que aquí lo están llamando, pero como despiadadamente, que dé la cara y... entiendo. Pero esa es la ya suya. entiendo, Ya entiendo. entendí todo. Bueno, Mira, a ver, Caro, Caro, cuando seguimos. me preguntabas por el Flaco Tena, yo lo tengo identificado como un técnico muy ecuánime. Un técnico que difícilmente pierde las composturas. De hecho, estábamos mirando el partido y decía el reportero de campo, decía, aquí el ambiente está muy tenso, pero a pesar de lo tenso del ambiente, uno dentro de todo ve un Flaco Tena que mantiene la calma en la alegría, en la derrota, que es un poco difícil de leer desde el punto de vista incluso de gestualmente, porque es un tipo muy ecuánime, muy tranquilo. Me parece que también le da orden a sus equipos, ya seguramente Barak con aquel Cruz Azul, recordándolo un poco más, o el mismo Morelia, podrá decirnos qué tanto era cierto eso, pero yo lo identifico como un técnico que prioriza el orden. Me acuerdo que lo vi muchísimo también entrenar al mismo Querétaro, con Querétaro, con Chivas, bueno, lamentablemente no le dieron demasiadas chances. Me parece que es un técnico que en México, por momentos, o por muchos momentos, ha sido infravalorado. Me parece que no se le da probablemente el puesto que debería tener, como el mismo Víctor Manuel Bucetich. Ya hablaba él de esa medalla de oro y que bueno, sí, está la medalla de oro, pero poco más, porque creo que esa personalidad tranquila, poco polémica, a veces no le ayuda para lo que es el show y eso que a veces le conviene a tantos equipos o a tantas federaciones. En todo caso, siento que se nota en sus jugadores que les ha impreso una mentalidad, no sé si ganadora, pero por lo menos de un equipo que no se siente menos. Y eso es muy importante en el fútbol, claro, que cuando tú no tengas confianza, que cuando tú te estás enfrentando al último mejor representante de la CONCACAF en la Copa América, que cuando porque yo, por ejemplo, era de las que ponía México, Estados Unidos y Canadá en la tercera opción para ganar la Copa Oro, que sepas que es así, pero hasta el momento de la previa, y que después cuando estén en el partido juegue de tú a tú. Y en ese juego de tú a tú no me refiero solamente lo típico que pasa con el jugador centroamericano, gambeteador, pero muchas veces dejando espacios. No, o sea, cuando tuvo el jugador más, se lo creyó, hizo bien sus marcas, llegó cuando tenía que llegar. Y el momento de los penaltis. Tú sabes que se habla siempre de los penaltis. De hecho, José del Valle siempre dice, replica las palabras de Bielsa, que no es solamente un gesto técnico, sino como un gesto psicológico. Y es cierto, los penales es eso. Cuando Navarro tapa el primer penalti, porque la segunda error de Canadá fue en el palo, pero cuando Navarro tapa ese primer penalti, ellos fallan. Y dijimos, ahí ya va a perder Guatemala la oportunidad. No, volvieron a fallar los canadienses y ahí sí terminan asestándolo. Y eso es importantísimo en el fútbol. Le pasó a Honduras también contra Panamá, cuando el Choco Lozano falla ese penalti después de haberlos metido en la gloria y luego se recuperan. Eso hacen los equipos que no se caen, que ante pequeños momentos levantan rápido la cabeza, y eso ha hecho hoy el equipo guatemalteco. Los penales, una ruleta rusa, y por supuesto tenemos la palabra del Flaco Tena en conferencia de prensa después de esta histórica victoria y clasificación 29 años después a las semifinales de Copa Oro. Escuchen a Tena. Buenas tardes. El fútbol lo vimos en la cancha. Yo quisiera preguntarle más por
su emoción, por su sentimiento. Desde 1996 esta selección no se instalaba en semifinales entre los 4 mejores. Y esto también pues es una base rumbo al futuro, viene eliminatoria. Me comentaba personalmente que tiene ilusionada a más de 12 millones de personas en un país. Hoy, ¿qué mensaje darle y sobre todo cómo se siente usted? Es imposible no emocionarse con el apoyo que da esta gente, que nos dijeron que iba a haber poca gente y vinieron muchísimos y se hicieron sentir. Es imposible no emocionarse oyendo cómo cantan el himno nacional. Y es imposible no emocionarse viendo cómo nuestros entrenadores, nuestros jugadores se entregan. Porque estamos hasta acá porque nuestros jugadores juegan con el corazón en la mano y juegan con el corazón por delante, ¿no? Entonces, claro que todos nos tenemos que emocionar. La sensación de triunfo, por supuesto, sabe uno que está transmitiendo alegría a los millones de chapines. Y si aparte no lo hacen tan emocionante como los penaltis, claro, uno acaba agotado de la emoción, del estrés. Y bueno, ahora, gracias a Dios, la alegría del triunfo, ¿no? Esa sensación de victoria que es lo que uno piensa y siente que vale la pena todo esto. Adelante. Profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Cristian Castro, Radio Sonora. Primero, felicitaciones, profe. Llegar a una semifinal de Copa Oro es muy complicado y no se diga con Guatemala. Se ha hablado mucho de que hay 3 entrenadores mexicanos dirigiendo en la Copa Oro, pero dirigir a Guatemala es dirigir con una historia diferente, profe, no como los otros. Seguramente se ve de esa misma manera. ¿Cuál fue la clave hoy, profe? ¿Qué se dice en el camerino? ¿Qué se dice? Porque toca replantearse un juego con un penal que es complicado de ver y que seguramente el VAR decidió por algún toque, pero que es muy complicado, profe. ¿Ustedes cómo lo ven en el banquillo? ¿Y cuál fue la clave realmente, profe? ¿Qué se dice en el banquillo? ¿Cuál fue la charla hoy para poder avanzar? Si fue tan fuerte también como en el partido contra República Dominicana para hacer entrar en reacción a los jugadores, o bien fue el poder apoyarlos. ¿Cuál fue la charla ahí en ese camerino, profe? Bueno, que sabíamos que si volvíamos a jugar con el corazón adelante como siempre lo hacen, claro, tenemos enfrente un rival más fuerte, teníamos posibilidades de ganar. La otra cuestión era la estabilidad emocional, el control de las emociones, porque aun cuando el árbitro, no sé si se equivocó o no, nunca juzgamos al árbitro, pero aunque estuviera en duda esa jugada, no podíamos perder la estabilidad, seguir concentrarnos en el juego, no regalar tarjetas, no podemos perder de vista la eliminatoria de septiembre con eso de las tarjetas. Pero nuestro equipo juega bien al fútbol, tenemos jugadores con calidad y lo vamos a repetir una vez más. Los jugadores tienen más calidad de lo que ellos mismos creen y hoy fue una gran demostración de eso. Hay jugadores en un gran nivel que tenemos. Fue muy satisfactorio ver la determinación y la personalidad con que tiraron los penaltis, porque era mucha presión y todos tiraron con mucha decisión. Creo que tiramos 7, fallamos 1. Muy bien, la verdad que hemos crecido mucho en personalidad, en carácter, en calidad. Vamos ganando confianza en nosotros mismos, vamos preocupando más al rival. Pero si me preguntas por una cosa, que la clave es el corazón de nuestros jugadores. Sí, no lo esperaba porque ayer estuvimos practicando los penaltis y lo tiró de otra manera. Lo tiró fuerte, muy firme y hoy decidió cambiar. Pues sí, son esos penaltis que lo meten y aplaudes, pero si lo fallan, ahorita lo tendríamos colgado ahí. Uy, pero el caballo Morales no falló. Y Guatemala consiguió el objetivo. ¿Y ustedes se imaginan que el rival en semifinales sea Costa Rica? La última vez que tuvimos 2 selecciones centroamericanas en semifinales de Copa Oro fue en 2013, cuando se enfrentaron Panamá y Honduras. Bueno, Costa Rica tendría que ganarle a Estados Unidos en el partido que va a empezar en unos minutos. Pero si quieren saber antecedentes de Guatemala, ya sea con una o con otra selección, decimos que perdió los 3 partidos contra Estados Unidos en Copa Oro y lo peor es que nunca marcó un solo gol. Y con respecto a Costa Rica, perdió el único enfrentamiento contra ellos, un 2-0 en 1991. O sea, Barak, como sea, está difícil el escenario para Guatemala en semifinales, pero ¿quién les va a decir que no se crean que pueden lograrlo? No, nadie, y tras lo visto hoy menos, porque además las estadísticas
te hablan de otras selecciones de Guatemala, ¿sí? Que defendían la misma camiseta, pero en otro tiempo y en otras circunstancias. Y a rivales como Estados Unidos o Costa Rica, sobre todo Estados Unidos, que también estaban en una mucho mejor forma. Esta selección de Costa Rica, si es que les toca a Costa Rica, pues es una selección en plena reconstrucción y que dista mucho de ser la versión más fuerte que seguramente se ha enfrentado en el pasado y con la que ha medido fuerzas Guatemala. Y Estados Unidos ni hablar, es una selección llena de dudas, llena de futbolistas suplentes, de calidad bastante debatible y a la que esta Guatemala puede hacerle partido. No va a ser favorita ni ante Costa Rica, ni mucho menos ante Estados Unidos, como no lo era hoy ante Canadá. Pero si pudo imponerse a Canadá, en teoría no debería de tener problemas para competir, que después de competir ya vendrá el resultado, pero lo primero es competir. Y todos estos resultados del pasado no van a impedir que Guatemala compita bien contra el rival que sea en semifinales, porque tiene calidad, lo dijo Flaco Tena, porque tiene mentalidad, lo vimos en la ejecución, sobre todo de los penales, porque ahí es donde se combina la técnica individual y sobre todo la capacidad mental ante un escenario como en el que estaba Guatemala de poder hacer algo histórico. Y los jugadores de Guatemala demostraron ambas cosas. Capacidad técnica a la hora de ejecutar y por supuesto la sangre fría que es una condición que no te puede faltar cuando tiras un penal en una tanda como estas. Entonces, contra Canadá, Guatemala era inferior, contra Estados Unidos o contra Costa Rica lo será, y eso no debería ser ningún problema, sobre todo porque hay de victorias a victorias. Es decir, hoy sí se puede matizar que Guatemala gana contra una Canadá que jugó con un hombre menos durante todo el segundo tiempo. Sin embargo, en el primer tiempo fueron 11 contra 11. Y aunque Guatemala estuvo abajo del marcador con un penal, como ya vimos, difícil de entender, Guatemala no fue menos que Canadá. La diferencia fue aquel penal. Sí, creo que Canadá fue ligeramente superior. No olvidemos que Santis tuvo una muy clara al primer minuto 5, minuto 6, que pudo haber puesto a Guatemala arriba. Que el propio Santis, antes de los penales, pudo haber definido en el último minuto y evitar los penales. Es decir, Guatemala compite muy bien de principio a fin. 11 contra 11 y 11 contra 10. Y luego en los penales, y como dice Caro, en un momento en el que parecía que le quedaba ya demasiado grande el escenario, cuando falla el capitán el penal, se reponen y consiguen una victoria merecida en contra de Canadá, porque la trabajaron, porque la lucharon, porque se lo creyeron, y de la misma manera van a llegar además con unas probabilidades que no son menores ante la selección que le toque, ¿no? Estados Unidos o la selección de Costa Rica. El calendario está hecho para que Estados Unidos llegue hasta la final. Vamos a ver si Costa Rica lo permite, pero claramente si Costa Rica va a ser un partido todavía más parejo que contra Estados Unidos.